Hola, muy buenas tardes. De nuevo nos encontramos aquí. Soy Beatriz Velázquez, directora Clúster Turismo de Negocios de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Es un gusto de nuevo compartir con todos ustedes ya hoy en esta sesión especializada que se la hemos dedicado a un prestador de servicios turísticos que es muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque definitivamente son los comercializadores de los productos turísticos por excelencia. Sí, me estoy refiriendo a todos ustedes, los que están allá detrás, son las agencias de viajes. Y cuando hablamos de las agencias de viajes, obviamente estamos hablando de los tres tipos de agencias de viajes que tiene nuestra industria. Estamos hablando de las agencias de viajes receptivas, agencias de viajes mayoristas y las agencias de viajes y turismo. Y pues tenemos unos temas que son realmente transversales a todos y que nos van a servir realmente a todos. Entonces, es por esto que han sido ustedes convocados y que hacen parte de este maravilloso proyecto de reactivación de la industria del turismo. De nuevo, bienvenidos. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la guía específica de prácticas seguras para ustedes. Para tratar este tema, hemos invitado a una persona muy especial. Ella es nuestra experta invitada, es Noelia Oliver Arévalo. Noelia es consultora de Sura ARL con más de 4 años de experiencia en gestión y control de riesgo biológico. Es también bacterióloga especializada en gerencia de salud ocupacional. Y tiene algo también que es supremamente importante, y es que Noelia ha venido conociendo y aprendiendo muchísimo de los sectores de la industria del turismo, cómo se relacionan y digamos como cuáles son sus necesidades alrededor de este tema que nos convoca, que es tan importante como son los protocolos de bioseguridad, higiene y distanciamiento social. Aparte de eso, como les había dicho, es una viajera en este momento en potencia, pero que en el momento que se abran las puertas, con seguridad que la vamos a tener conociendo y recorriendo todo el territorio antioqueño. Y por qué no, pues saliendo también a otros países y a otros destinos para disfrutar. Noelia, es un placer contar contigo, bienvenida a este espacio y te dejo relacionada con las agencias de viajes. Adelante. Hola Beatriz, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Eh, para mí ha sido como muy gratificante esta experiencia con ustedes porque también he podido aprender mucho del sector turismo, de abrir como la mente a reconocer las necesidades en otros sectores económicos y ha sido bastante agradable la experiencia. Entonces, de verdad que muchas gracias. A todos bienvenidos, muy buenas tardes. Esperemos que este sea un espacio muy ameno. Los invitamos a que si tienen inquietudes de lo que vayamos hablando en la tarde de hoy, nos los vayan escribiendo ahí en el cajoncito de las preguntas, que luego vamos a poder compartirlas con ustedes y vamos a poder darles respuesta a todo lo que a ustedes les inquieta sobre este tema esta tarde. Bueno, el objetivo de aprendizaje que tenemos hoy es poder entregarle a ustedes, a las agencias, esas recomendaciones necesarias para retomar las actividades en la mitigación del riesgo por COVID-19. Sabemos que esta es una temática que nos ha estado como ocupando prácticamente los últimos 6 meses de nuestra vida. Estamos como llenos de mucha información, llenos de mucha normatividad, pero a veces decimos como, bueno, esto cómo lo apropio y cómo lo implemento en mi empresa, qué tengo que hacer, se nos generan dudas porque sale la normatividad, me aplica, no me aplica, la cumplo, no la cumplo, o cómo la puedo hacer cumplir. Entonces, la idea en este espacio, más allá de ponernos a revisar como qué dice la norma, en qué artículo, es entregarles a ustedes unas recomendaciones o unas herramientas que les permitan implementar todo eso que nos están pidiendo tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales para poder nuevamente reactivar este sector tan importante de la economía de nuestro país. En algunas sesiones pasadas estuvimos hablando sobre los pilares de prevención, que son como esas características o esos pilares que yo debo tener en cuenta en todos los momentos de mi vida. COVID-19 es una enfermedad que infortunadamente llegó para quedarse, que nos va a acompañar por mucho tiempo, que a hoy no tenemos un tratamiento específico ni tenemos una vacuna, entonces nos está invitando a una nueva realidad
que de una u otra manera algunas personas nos hemos hecho como, hemos puesto como barreras a entender esa nueva realidad y somos un poquito más difíciles para cumplir las normas, pero poco a poco hemos ido logrando la transformación de muchas personas y miren cómo al comienzo de esta pandemia era súper raro que alguien utilizara un tapabocas o cuando veíamos a alguien en el metro o en un bus o en la calle con un tapabocas, siempre lo asociábamos como con enfermedad. Y a hoy cuando nosotros vemos a alguien con un tapabocas, la percepción que tenemos sobre esa persona es diferente y decimos, ve, esta persona se cuida, esta persona es responsable, esta persona es comprometida. Entonces, como lo hablábamos con la sesión que tuvimos esta mañana con otro grupo de empresarios, yo pienso que es el momento de que empecemos a mirar las cosas también desde el lado positivo, entendiendo que hay momentos difíciles desde todos los ámbitos económicos, mentales, sociales y todo, pero que también vale mucho de nuestra actitud para que podamos modificar como todos estos comportamientos. Entonces, ¿por qué se consideran estos los pilares de prevención? Porque entendemos que la COVID-19 no es una enfermedad que nos va a tomar por sorpresa solo en nuestro entorno familiar, sino que la podemos encontrar en el entorno social, laboral, como en todas las facetas de nuestra vida. No es como que, listo, me cuido del COVID en el trabajo y entonces ya cuando me voy a montar en el bus que me voy para la casa, el coronavirus no existe. Entonces, la invitación es a que nos apropiemos de estos cuidados y los hagamos efectivos en todos los momentos de nuestra vida. ¿Cuáles son esos cuidados? Empezamos entonces con el cuidado personal, todo lo que estuvimos hablando desde la primera sesión en la que nos acompañó mi compañera Mónica, que fue todo el tema de lavado de manos, higiene respiratoria, o sea, cómo toser, cómo estornudar, cómo hacer un uso correcto de los elementos de protección personal, cómo hacer un uso correcto de este tapabocas. Es impresionante todavía cómo al día de hoy vemos gente que se pone el tapabocas debajo de la nariz y vemos gente que se pone el tapabocas y se lo deja en el mentón, pero ya hoy nuestra reacción es diferente y ya entendemos como, epa, hay algo que tú no estás haciendo bien y no te estás poniendo bien esos elementos. Entonces, miren cómo se nos ha ido transformando indirectamente la vida y entendemos ya que estas acciones que nosotros hacemos no es porque le tengamos miedo al virus, no es porque le tengamos miedo a la situación, sino porque estamos pensando en el cuidado de nosotros y de nuestras familias. Y en eso se incluye mucho todo lo que tiene que ver como con el cuidado comunitario, y eso que al comienzo se llamaba distanciamiento social y que luego fue evolucionando el nombre y quedó como un distanciamiento físico, porque nosotros por nuestra naturaleza somos sociales y no nos podemos separar de la interacción que tenemos con las personas, y por eso hubo una migración bastante importante a que nos conectáramos con estas tecnologías y que hoy pudiéramos estar en esta videoconferencia, pero hay una distancia física entre nosotros, y esa distancia física en muchos ámbitos tanto laborales como personales vamos a tener que seguirla manteniendo porque es una de las medidas preventivas para evitar la propagación de este virus. Ya cuando entramos a nuestra empresa y empezamos a entender qué es lo que vamos a hacer desde nuestra empresa, tenemos que tener muy en cuenta todo lo relacionado con las instalaciones, ventilación de áreas, programa de orden y aseo, protocolo de limpieza y desinfección, gestión de residuos, que lo vamos a hablar un poco ahorita más tarde cuando vayamos avanzando en esta presentación. Y todo lo relacionado con las condiciones de salud de nuestros trabajadores, porque obviamente tenemos que hacer una identificación de esos trabajadores que son vulnerables, cómo vamos a hacer el manejo de esas personas que presenten sintomatología respiratoria, cómo vamos a hacer la gestión de la salud mental y de esos trabajadores que podamos tener ausentes por cualquier otro tema. ¿Listo? Listo, entonces vamos a empezar hablando un poco sobre unas pautas que debemos tener en cuenta nosotros como empleadores con todo este tema relacionado de COVID-19 y cómo vamos a retomar a esa normalidad si aún hoy no lo hemos hecho, y si ya lo estamos haciendo y me dicen, Noelia, pero ya yo estoy en mi empresa, es como que hagamos una revisión mental o física de lo que ya hemos realizado y digamos, mire, esto yo no lo he hecho, lo voy a tener que volver a hacer. ¿Listo? Entonces, en gestión del talento humano, vamos a hablar como sobre todo el tema de cómo yo debo hacer el manejo de mis trabajadores en estos momentos, ¿cierto? Porque la normatividad, y aquí voy a ser un poco enfática en el tema, y es que estos son exigencias de normatividad, no es una exigencia de ARL, no es que a Cámara de Comercio se le haya ocurrido qué es lo que tenemos que hacer, sino que son como lineamientos internacionales y que fueron adoptados también por la normatividad en Colombia. Y es que hay un grupo de personas
que se consideran vulnerables a esta enfermedad por COVID-19 y son personas con inmunosupresión, o sea, pacientes con cáncer, pacientes con VIH, pacientes que sufran de hipertensión arterial, de diabetes, de enfermedad pulmonar obstructiva, mujeres en embarazo, mayores de 60 años. Entonces yo hoy como empresario, como dueño de agencia de viajes o como administrador o como gerente de esta empresa o incluso como líder de seguridad y salud en el trabajo, si de pronto están conectados por aquí, mi responsabilidad como empresa es reconocer dentro de mi población trabajadora cuál es esa población que podría estar en riesgo, ¿cierto? Y para eso, por ejemplo, tenemos una encuesta que me va a permitir reconocer si en mis trabajadores se presentan algunas condiciones y me va a emitir recomendaciones de cómo debo entonces hacer la reorganización laboral de estos trabajadores, ¿cierto? Ese es como el primer punto y la base de todo esto, porque yo debo decir, listo, tengo 5, 10 o 15 trabajadores y de estos 15 trabajadores todos son sanos, o tengo trabajadores con alguna vulnerabilidad y no voy a poder salir con toda mi fuerza de trabajo por completo y volver nuevamente a las oficinas. Adicional a ese tema, que es reconocer por una primera y única vez esas condiciones de vulnerabilidad de mis trabajadores, tenemos adicional que hay que hacer una aplicación de la encuesta de verificación de la sintomatología diaria y la toma de temperatura previo al ingreso a las instalaciones de la oficina. Y aquí me voy a detener un poquitico para que hablemos técnicamente del tema de los termómetros, porque es uno que genera como muchas inquietudes y es lo que hemos ido observando en estos días que hemos estado haciendo estas capacitaciones, y es sobre como qué características debería tener este termómetro, ¿cierto? Dentro de las recomendaciones que nos da la norma es que sea un termómetro que no tenga que tener como contacto físico con las personas. Por ende, un termómetro digital normalito no sería el que podemos utilizar, porque entonces ese se podría convertir como en un método de transmisión si alguien se encuentra contagiado, precisamente porque lo puede estar tocando con las manos sucias y después se pueden llevar las manos sucias a la cara. Entonces, los termómetros deben ser que no tengan contacto directo con el cuerpo. Se han generado como muchos mitos y muchos bulos alrededor de estos termómetros. Dicen que queman las neuronas, que no se pueden utilizar. Eso no tiene ningún inconveniente, ¿cierto? Debo revisar dentro de las características de mi termómetro la temperatura, el rango de temperatura en la que él puede funcionar, porque muchos de estos termómetros son de características industriales. Entonces ustedes van a ver que estos termómetros, algunos dicen que miden temperaturas entre menos 10 y 500 grados centígrados, ¿cierto? Y obviamente en ese amplio rango se encuentra el rango de la temperatura humana, que es 37 más o menos, pero también tengo que tener en cuenta algo que se llama exactitud o precisión, y es el rango en el cual ese termómetro se podría equivocar. Y la idea y la invitación es a buscar el menor rango o sea, el rango más pequeño y el que me dé mayor precisión. Entonces, si ustedes ya compraron sus termómetros o van a comprar, verifiquen eso en la ficha técnica, porque obviamente no es lo mismo un termómetro que me diga que su rango de precisión son 2 grados centígrados, más o menos 2 grados centígrados, porque eso lo que significa es que midió 37, pero podría ser 39 o podría ser 35, ¿cierto? A que me diga que su rango de exactitud es 0.2 y que esos 37 que midió, entonces podría ser 37.2 o 36.8. Entonces miren la diferencia tan abismal que hay en temas de temperatura, que realmente nosotros a veces no nos damos cuenta de eso. Y otra de las cosas que debo tener en cuenta, más allá del precio o del proveedor, es validar que si venga calibrado o no. Muchas veces estos termómetros que encontramos, que son supremamente económicos, que nos volcamos a comprarlos inmediatamente, resulta que no viene con certificado de calibración y luego me toca conseguir un proveedor que me lo calibre, y la calibración cuesta, no sé, unos 300,000, 400,000 pesos, estoy diciendo como algún valor ahí estándar, y ahí se compensa con lo barato o con lo económico que compré ese termómetro. Entonces, porfa, para que sean como este tipo de cosas las que tengan en cuenta al momento de adquirirlo, y si ya lo adquirieron, entonces revisen como estos temas que les estoy contando en la tarde de hoy. Adicionalmente, ¿qué voy a hacer con ese talento humano? Listo, cuando ya yo identifico con mis trabajadores y veo que hay algunos que son vulnerables o hay otros que son sanos, dependiendo de las funciones que ellos tengan, o sea, del oficio o del rol que ellos desempeñan al interior de la compañía, yo voy a tener que tomar unas decisiones de definir si efectivamente pueden seguir continuando con trabajo en casa, ¿cierto?
porque de hecho, a pesar de que muchos sectores económicos abrieron, muchos de nosotros, si nuestro trabajo no los permite, seguimos trabajando en casa, porque esa es una forma de seguir cuidando a las personas y de tener menos gente en las calles. O puedo mirar otras alternativas, como alternar los días de trabajo o escalonar los horarios en los que ingresa el personal y que haya un horario flexible para evitar los picos de movilización en el transporte y que se me colapsen los servicios de transporte. Y sin duda alguna, cuando ya los tengo dentro del espacio físico de mi oficina, tengo que tener en cuenta que la distribución de los trabajadores va a ser teniendo en cuenta que se mantengan 2 metros hacia todas las distancias de ellos. Entonces, seguramente también tengo que tener esto en cuenta y no me van a caber la misma cantidad de personas en la oficina, porque pueda que yo tuviera un mostrador de 3 metros en donde tenía 3 personas y ahora sobre ese mostrador de 3 metros no voy a poder tener 3 personas, sino que voy a tener 2, teniendo en cuenta como estos nuevos requerimientos normativos. Entonces, supremamente importante que sigan como con estos procesos formativos y estos talleres que se están dando desde acá, porque también van a tener como la opción de revisar todo ese tema de infraestructura y que puedan obviamente hacer como los ajustes que ustedes tengan y las inquietudes en cuanto a esa infraestructura. Y miren que la foto aquí es como lo más cercano o lo más real que pudiéramos llegar a tener. Y miren cómo ahí en esos puestos de trabajo no hay 2 metros de distancia entre cada puesto de trabajo y sin duda alguna se tendrían que hacer como esas adecuaciones de esa área de trabajo y decir, listo, aquí realmente no voy a poder tener estos 3 puestos de trabajo, sino que voy a poder tener 2 o voy a poder tener solo 1. Entonces miren que es bastante importante que se revise como esta temática al interior de la infraestructura de nuestras empresas. Pero adicional al tema de la infraestructura, también tenemos que mirar algo relacionado con la iluminación y la ventilación, ¿cierto? Dentro de las recomendaciones normativas lo que me dice o lo que se propende es porque haya ventilación natural, ¿cierto? Que obviamente yo pueda tener como los espacios más abiertos y mejor ventilados para evitar espacios cerrados, pero sin duda alguna hay algunos lugares en donde sí o sí yo voy a tener que tener aire acondicionado en mis espacios. Por ejemplo, si vendo un tour o una guía o una ruta turística en donde voy a tener que montar a mis clientes en un bus, entonces validemos, porque acuérdense que esta normatividad no solo me aplica a mí como agencia, sino que yo tengo que validar estas cosas en esos proveedores que me van a prestar esos servicios. Venga, usted señor proveedor del transporte de las personas, ¿qué me ofrece? Son buses con aire acondicionado, entonces revisemos cada cuánto le está haciendo usted la limpieza a esos filtros o el mantenimiento a esos aires acondicionados, o obviamente sí se puede propender porque haya ventilación natural. Al igual que en mi compañía, yo también voy a tener que revisar ese tema de ventilación, aires acondicionados, mantenimientos, limpiezas de esos filtros, etcétera, ¿cierto? Todo el tema de orden y aseo, y esta foto es fundamental y lo vamos a enfocar al tema de oficina, y es que miren, por ejemplo, en esa foto la cantidad de como de accesorios que podemos encontrar en esa oficina. Entonces tenemos que hay teléfonos, hay marcadores, hay como un portalapiceros, está el mouse del computador. Bueno, la invitación en estos momentos es a que yo tenga lo menos posible en estos escritorios, ¿cierto? Entonces, si no necesito todos estos lapiceros, sino dejar un lapicero como por asesor o por vendedor o por agente, eso es lo que voy a hacer. Porque dentro del orden de aseo va relacionado con la limpieza y desinfección y tendría que aumentar obviamente la limpieza y desinfección de todas esas áreas que ahorita vamos a profundizar un poco como en el concepto técnico de esa limpieza y desinfección. En cuanto a la demarcación y señalización de áreas, ¿qué tenemos aquí? Si tengo la posibilidad de que se me conglomere el personal o que si ya mi sala de espera no me cabe la misma cantidad de personas, entonces, por ejemplo, tengo que señalizar las sillas que no están disponibles, tengo que señalizar el aforo permitido para que la gente cuando entre y se asome diga, ve, aquí dice aforo máximo 8 y uno cuente las cabecitas y diga, ay, no, ya hay 8, yo mejor espero acá afuera. O incluso señalizar puntos donde si toca hacer filas para algún tipo de pagos o algún tipo de trámite, las personas hagan la fila respetando esas distancias mínimas. Y obviamente, si lo miramos como que vamos a contratar el servicio para desplazar a nuestros clientes a otro lugar, nosotros como proveedores o agentes de turismo tendríamos que validar
que ese lugar al que yo voy a trasladar a mis turistas cumpla con estas características también, ¿cierto? Entonces, por eso voy a tratar de poner los ejemplos como de lo que yo tengo que cumplir en mi oficina y ejemplos de lo que yo debería estar cumpliendo como por fuera, ¿cierto? Supremamente importante el punto de aseo para lavado de manos, no solo para mis trabajadores, sino también para los clientes, y también como a esos lugares donde yo voy a desplazar a mis turistas es, venga, qué tan factible es que en ese lugar a donde vayamos sí haya dispensadores de gel o haya puntos de acceso para el lavado de manos, obviamente dependiendo del lugar hacia donde yo vaya a dirigir esa actividad turística, porque pueda que digan, ay no, vamos a hacer un city tour, voy a poner cualquier ejemplo, un city tour visitando los monumentos en Medellín y se van a visitar como los sitios más comunes, pero resulta que en todos esos sitios que se van a visitar no se va a entrar a ninguno, sino que van a hacer recorridos todos al aire libre. Entonces yo tengo que pensar, ahí no va a haber un espacio en donde ellos se puedan lavar las manos, listo. Entonces vamos a armar un kit donde le vamos a entregar a esos turistas que tengan a la mano, no sé, pañitos húmedos o alcohol glicerinado para que ellos puedan acceder como a estas actividades de manera inmediata. Y para los trabajadores que yo tenga al interior de la compañía, obviamente generar unos espacios donde se puedan guardar los elementos personales para evitar como que entonces todos arrumemos como los bolsos o las chaquetas o lo que sea que estemos utilizando en los mismos lugares. ¿Listo? Ahorita estábamos hablando del tema de limpieza y desinfección y a mí me gusta mucho hacer la claridad aquí de que limpieza y desinfección no es lo mismo. No siempre que yo estoy limpiando algo está quedando desinfectado. La limpieza es la remoción mecánica que se hace como de la mugre, ¿cierto? La limpieza es como la remoción mecánica que se hace de la mugre, que es lo que yo hago, por ejemplo, cuando barro o cuando trapeo o cuando sacudo. Yo lo que quito es el polvo o la grasa o lo que sea que se encuentre en esa superficie. Eso es una remoción mecánica, pero la desinfección es un proceso que ya va acompañado, bien sea de un producto químico o de una interacción física adicional con calor o con otro tipo de producto, que va a permitir que se mueran como los microorganismos que se encuentran en esa superficie. Y el ejemplo más fácil que yo puedo poner es como cuando uno llega a un restaurante y uno llega y se va a sentar y la mesa antes estaba ocupada y antes no le prestábamos atención y nos sentábamos y esperaban que limpiaran la mesa y que recogieran todo. Ahorita ese no es el ideal. Yo ahorita debería esperar no solo que limpien las mesas, sino que también que limpien las sillas, porque en ese momento la gente estuvo hablando, comiendo, cayeron gotas de saliva por todos lados y yo no debería acceder a esas sillas o a esas mesas sin sentarme, sin que hayan sido limpiadas y desinfectadas. Entonces, ese pañito húmedo con el que se van a limpiar esas sillas, por ejemplo, donde van a llegar a sentarse los clientes en su agencia, deberían ser limpiados y desinfectados continuamente durante el día con algún producto químico, ¿cierto? Recordemos que la aspersión de productos químicos en personas no está permitida. No es una buena idea este tema de las cabinas de aspersión y que yo diga, ay, entonces todos mis clientes van a pasar por la cabina de aspersión y ya me entran desinfectados. Ahí es peor el remedio que la enfermedad, porque primero es una medida poco efectiva desde la medida en que pueda matar los microorganismos, y adicional a eso se podrían generar alergias o condiciones que podrían afectar como a la salud de las personas, entonces no es una medida recomendable. ¿Qué se recomienda para las personas? Lavado de manos con agua y jabón, y que cuando no puedan acceder a este jabón utilicen alcohol glicerinado. Pero siempre preguntan, Noelia, ¿con qué hago yo la desinfección de la oficina, de los muebles, del computador, de los teléfonos, como este tipo de cosas? Entonces se podría hacer con alcohol etílico al 70%, con hipoclorito de sodio, con amonio cuaternario o con otros productos que nos demuestren en su ficha técnica que pueden ser utilizados como para este virus, ¿cierto? Entonces, por favor, siempre tengan presente las recomendaciones del fabricante de ese producto químico, como la ficha de datos de seguridad, o sea, qué elementos de protección personal se requieren. Venga, si yo estoy manipulando un producto químico, esa persona de servicios generales debería estar utilizando gafas de seguridad, debería estar usando guantes, debería estar usando tapabocas, porque si no, entonces estamos aumentando la probabilidad de que yo tenga un accidente por riesgo químico, porque estamos manipulando más productos químicos y no estoy como propendiendo por el cuidado de mis trabajadores, ¿cierto? Entonces, esa es como la invitación, y adicional a eso, evitar como la mezcla de productos químicos si no está permitida.
porque a veces creemos como que, bueno, entonces vamos a mezclar detergente con hipoclorito, o vamos a mezclar hipoclorito con alcohol, o vamos a mezclar alcohol con vinagre y eso es lo que yo voy a rociar. Entonces, ese tipo de mezclas no son recomendables por las personas expertas en productos químicos, sino que nos limitemos a utilizarlos como bajo las recomendaciones que nos dé el fabricante. ¿Listo? ¿Qué debería limpiar y cuándo? Debería limpiar previo al inicio de las labores y posterior al cierre de la empresa, mínimamente en esos 2 momentos, en la mañana y antes de finalizar en la tarde, y establezcan planes y horarios para aumentar la frecuencia de limpieza y desinfección durante el día. Ya ustedes, dependiendo del flujo de personas que tengan, van a definir qué tanto van a tener que limpiar, si cada hora, si cada 2 horas, si cada 3 horas, bueno, ya dependiendo como de cada uno de ustedes, pero lo importante es que establezcan un plan y un horario y prioricen la limpieza de esas cosas que puede manipular todo el mundo, el teléfono, las sillas, los escritorios, los interruptores, los pasamanos, los baños, las llaves de agua, etcétera. Esto es como lo que tengo que cumplir al interior de mi empresa. Pero entonces, revisando la información que hicimos como con Cámara de Comercio, nos encontramos un tema muy interesante y fue como, ¿qué va a pasar cuando se me reactive todo este tema del turismo de aventura? ¿Qué va a pasar cuando se reactive este tema del turismo de aventura? Y entonces los arnés o los cascos o estos implementos de seguridad que se le prestan a los clientes y que se lo quita uno y se lo pone otro, ¿cómo va a ser eso? Entonces, adicional a que tienen unas condiciones de seguridad que tienen que cumplir para cumplir su función de la protección, ¿cierto? Por ejemplo, si van a hacer bungee jumping o algo que tienen unas características específicas que se tienen que cumplir, es ¿qué voy a hacer yo para, pues obviamente no ponerle ese casco o no ponerle ese arnés o lo que sea que yo esté utilizando en otra persona? Entonces, ahorita lo que vimos como dentro de las recomendaciones es validar si se requiere una cuarentena y decir, bueno, entonces yo vuelvo a utilizar estos elementos de protección personal dentro de 72 horas o dentro de 48 horas y hacerle las limpiezas. Si se van a hacer limpiezas y desinfección de estos productos químicos, por favor, tener en cuenta las recomendaciones de ese proveedor de esos elementos de protección personal. O sea, que no nos vayamos a poner como locos de pronto a limpiarlos con algún producto que sea corrosivo y que lo vayamos a dañar, porque entonces no estamos haciendo nada con eso. Entonces, por favor, si ustedes ofrecen este tipo de servicios, pero no son los dueños de estos equipos, sino que lo tercerizan, eso sería importante que lo revisaran dentro de ese protocolo de bioseguridad que le van a pedir a ese operador que va a hacer esa tarea. Es como, muéstreme qué va a hacer usted para mirar dentro de su bioseguridad cómo se van a manejar como la limpieza y desinfección de estos dispositivos o de estos elementos que son de uso compartido, ¿cierto? Dentro de otras medidas locativas, tenemos todo el tema de la manipulación de insumos y productos y tenemos todo el tema de cuando me lleguen proveedores a mi empresa o cuando me lleguen visitantes o si yo voy a ser proveedor o voy a ser visitante en otro lado, es qué es lo que tienen que cumplir, ¿cierto? Todos tenemos que tener protocolos de bioseguridad. O sea, todas las empresas en estos momentos tienen que tener protocolos de bioseguridad. Si yo soy una persona natural y ofrezco un servicio y soy una empresa unipersonal, yo tengo que tener mi protocolo de bioseguridad y todas las empresas lo deben tener. Pero llega un momento en que la acción se presenta en conjunto y antes de prestar esos servicios, entonces miremos dónde se nos juntan esos protocolos de bioseguridad, quién va a dotar de los elementos que se necesitan para darle cumplimiento y cómo va a ser la prestación de esos servicios para que por favor lo tengan muy en cuenta. En cuanto al manejo y la disposición de los residuos, las recomendaciones de la normatividad en estos momentos es que se aumenten las frecuencias de recolección, se siguen manejando las mismas bolsas de los mismos colores, la verde para lo orgánico, la gris para lo reciclable, la azul para plástico, etcétera. Pero sí que me pide la norma, venga, usted tiene que tener contenedores de basura exclusivos para descartar esas mascarillas que utiliza la gente o si hay alguien que utilice guantes para evitar que se me mezclen como todos estos tipos de residuos y esos van a ir en doble bolsa negra para que por favor lo tengan en cuenta. ¿Listo?
En cuanto a los elementos de protección personal, yo tengo que pensar en esos elementos de protección personal que le voy a dotar a mis trabajadores, porque si miramos cómo es una agencia de turismo normal en la que yo voy y atiendo a un cliente y estoy cara a cara con él y no hay una barrera física que me divida de ese cliente, entonces cada uno va a tener que tener esos tapabocas, tenerlo correctamente puesto durante todo ese tiempo. Entonces, verificar, bueno, ¿qué les voy a dar a mis trabajadores? Les voy a dar tapabocas de tela, les voy a dar tapabocas desechables, recordar cada cuánto se deben cambiar, tener en cuenta como esas 3 características para que me indican que yo debería cambiar un tapabocas, independiente de que sea tela o que sea desechable. Esas 3 características son, porque esa es una de las preguntas que siempre nos hacen y nos dicen como, ¿cada cuánto debo cambiar el tapabocas? Y no hay una hora en específico que yo diga se cambia cada 2 horas, cada 3 o cada 5. Lo máximo de un tapabocas desechable del uso es como de un día completo, de esas 8 horas de trabajo, pero pueda que lo tenga que cambiar antes. ¿Qué me va a hacer que lo tenga que cambiar antes? Ejemplo, que el tapabocas se humedezca, porque cuando ya está humedecido, ese tapabocas ya tiene una permeabilidad diferente y no lo voy a poder utilizar cuando esté visiblemente sucio o cuando se me esté deteriorando. Entonces, hay que tener muy en cuenta estas 3 características, enseñárselo a mis trabajadores y tenerles como la adecuada disposición de estos elementos de protección personal para que ellos puedan hacer el recambio en caso de que lo requieran. ¿Listo? En cuanto al tema del plan de formación y comunicación, aquí hay un aspecto que aplica como para todas las vías, y es que yo tengo que formar y comunicarle a mis trabajadores, pero yo también tengo que formar y comunicarle a mis clientes, ¿cierto? Entonces, muy importante que tengan claro las medidas generales de autocuidado, ¿cierto? Para mis trabajadores previo a que se empiece a trabajar o para que las sigan cumpliendo. Pero también, perdón, si voy a prestar un servicio turístico, validar cuáles son las condiciones bajo las cuales se van a prestar ese servicio turístico. Mire, no se puede ingresar a esos lugares sin tapabocas, o tienen que ir como con tales características, o no pueden haber grupos mayores de tantas personas, para que ese turista esté informado, ¿sí? Como de esas condiciones con las que se va a encontrar. Y el ejemplo que yo les ponía esta mañana era como el de las playas en Cartagena, que a mí el otro día me dio como la locura de que me quería ir al mar, de querer ir a playa, y yo dije, me quiero ir a bañar al mar, y casi compro tiquetes y me voy para Cartagena, y cuando mi mamá como que, ojo que las playas de Cartagena todavía no están para los bañistas, y claro, miro el decreto y decía, ay, sí, verdad, no hay para los bañistas. Entonces, por ejemplo, si vamos a vender un paquete que incluya entrar a cierto tipo de atracciones turísticas y pueda que yo quiera ir, no sé, a una montaña rusa o a un parque de Disney, y resulta que los parques no están funcionando todos, es importante comunicar para evitar generar falsas expectativas en el cliente y que realmente vaya adaptado a lo que hay en la realidad y de cómo se está ofreciendo, ¿cierto? Obviamente a mis trabajadores debo capacitarlos en el uso adecuado de los equipos de protección personal definidos para COVID-19, reforzar el tema de lavado de manos, o sea, esto es un tema que no es discutible. En algunas instituciones en la señalización que hacen es que ponen sobre los lavamanos en el espejo, ponen como las figuritas donde está, como explican cómo debemos lavarnos las manos, cuáles son las medidas de prevención que se tienen en el lugar de trabajo, como que no se pueden compartir alimentos, como que no se pueden compartir bebidas, que se tiene que incluso mantener las medidas de autocuidado incluso a la hora del almuerzo, porque entonces mantenemos la distancia y usamos tapabocas y hacemos todo súper bien, pero a la hora del almuerzo nos reunimos todos juntos y risas van, risas vienen, nos quitamos el tapabocas y perdemos como todo lo que habíamos hecho durante el día del cuidado. Entonces hay que tener, hay que hacer mucho énfasis en esas medidas preventivas que se van a generar para la prevención, valga la redundancia, ahí en el lugar de trabajo. La identificación de síntomas y reporte en caso de presentarlos es, venga, señor trabajador, el día que usted amanezca enfermo, como usted llena una encuesta de síntomas diarios, por favor, repórteme los síntomas y luego notifica a su EPS para que empiece el proceso como de la llamada o de la atención médica, o, por ejemplo, eviten que sus trabajadores asistan a la empresa si tienen un familiar con el que tuvieron contacto estrecho y tiene COVID-19. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con esos trabajadores que me notifiquen a mí
que tienen un familiar enfermo y que no van a poder ir a trabajar hoy, o cómo voy a hacer yo con un trabajador que me hizo la encuesta de síntomas diarios, estaba sin sintomatología, llegó a la empresa, le tomé la temperatura, estaba bien, pero al mediodía, en mi nueva ronda de toma de temperatura, me doy cuenta que este trabajador ya no tiene sino 38,5 de fiebre y está empezando a toser. ¿Qué voy a hacer con ese trabajador? ¿Cierto? Eso es muy claro, que lo debemos documentar y que tenemos que tenerlo descrito en el documento, ¿sí? Y más allá de tenerlo escrito, es tenerlo claro para que el momento en el que se presente esa situación la podamos ejecutar eso que nosotros documentamos. Y sin duda alguna tengo que hacer la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, que fue lo que hablamos como en la primera sesión que tuvimos de encuentro con ustedes, y es poder evaluar esos peligros o esos controles o esas barreras que yo tengo en mis puestos de trabajo, pero también cruzar esa información con lo de la vulnerabilidad. Entonces les voy a poner un ejemplo. Imagínense que tienen una recepcionista o que tienen un guía turístico, que es el que voy a montar. ¿Se acuerdan ese día que estábamos haciendo el ejemplo y me decían, no, es que Noelia, yo tengo un guía turístico que se me monta 12 horas en un bus para llevar a la gente a Santa Marta? Pero resulta que ese guía turístico es mayor de 60 años y es diabético e hipertenso. Señores, ¿seguro que yo puedo mandar a ese señor a ese bus a Cartagena con 30 personas siendo él vulnerable? No, voy a tener que hacer una reconversión de esas funciones de trabajo. Entonces, miren toda la importancia que cobra reconocer la vulnerabilidad de mis trabajadores, pero también reconocer las condiciones de ese oficio y de ese trabajo y qué tan riesgoso puede llegar a ser para yo evitar que ese matrimonio sea un matrimonio fallido y yo diga, estoy juntando aquí lo peor de lo peor, el hambre con las ganas de comer, estoy juntando aquí lo que no debería estar juntando y yo debería estar pensando más bien en cambiar y que esa persona estuviera trabajando en su casa con tareas administrativas o mirar qué otras opciones laborales tienen o, por ejemplo, asignarle, no sé, los viajes que sean más cortos, en donde no haya como tanta exposición o ese tipo de cosas para que por favor lo tengan en cuenta. Entonces recuerden que para esta identificación del riesgo fue que les dejamos la tablita de la vez pasada. Si tienen alguna inquietud se pueden apoyar con su ARL. Todas las ARL estamos como habilitadas para asesorar y acompañar en la identificación de esos controles, porque esto a veces puede llegar a ser un tema muy técnico y necesitamos personas como que nos acompañen en el proceso, pero si ustedes se dieron cuenta, es realmente fácil reconocer como esas características de los puestos de trabajo y los controles que tengo para poder hacer esa clasificación. Entonces, vamos a entrar a mirar un poco unas prácticas más específicas que deberíamos tener en cuenta como en esta parte del sector. Acá nos referenciamos como con alguna información que encontramos como por internet o que revisamos como de otros países, entonces también van a encontrar como de dónde salió esa referencia para que puedan profundizar la información en caso de que les interese. Y lo que encontramos de lo que decía es como, listo, exíjale a los administradores de los atractivos turísticos y los lugares de encuentro de viajeros tengan marcas visuales o señalización para aplicar el distanciamiento social mínimo de 2 metros en todas las locaciones. Entonces miren cómo aquí empezamos a trabajar todos en conjunto, ¿cierto? Garantizar que en los lugares donde operen las actividades de turismo se cuente con agua potable, baños limpios con jabón líquido, toallas desechables, afiches instructivos para el lavado de manos. Si es un lugar que carece de agua potable, entonces se debe hacer la gestión logística correspondiente para garantizar esa disponibilidad para el personal y los clientes, lo que yo les decía ahorita. Si yo sé que los voy a llevar a un lugar en donde no hay agua potable, en donde ellos no van a poder acceder fácilmente al lavado de manos, entonces yo desde mi logística debo suplir esa necesidad asignándole como ciertos kits en donde yo pueda entregar como jabones o este tipo de cosas que permitan el lavado de manos, ¿cierto?
En los recorridos turísticos que se realicen al aire libre en centros urbanos, los guías deben mantener un margen de mínimo 10 minutos de separación entre los grupos que visitan un mismo lugar para evitar aglomeraciones en espacios públicos. Entonces, si yo sé que voy a tener varias rutas hacia el mismo lugar, entonces tratemos como de organizarnos para que todo funcione de la mejor manera correcta y evitar que se me conglomere el personal. Las agencias de viaje deben informarse sobre la posibilidad de comprar un seguro de viaje con cobertura del riesgo de COVID-19 con el fin de brindar asesoría al turista y podrán asociarse con aseguradoras para efectos de que puedan promover este tipo de productos a los turistas. Infórmense con los proveedores locales y las autoridades municipales acerca de la situación del sector turismo y las medidas preventivas que han adoptado en los territorios en donde se tiene algún tipo de operación. Y aquí me voy a detener un poco. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar operando, no sé, desde Medellín, desde Yarumal, podemos estar operando desde Jardín, pero resulta que el paquete turístico que yo estoy ofreciendo es, no sé, Eje Cafetero, o estoy ofreciendo Cartagena, o estoy ofreciendo algo fuera del país. Es importante que conozcamos las condiciones de ese lugar a donde se va a ir a prestar ese servicio, porque hoy las medidas no son las mismas. Podemos encontrar un municipio o una ciudad en donde hoy esté permitido el expendio de bebidas embriagantes en un bar, ¿sí? Y podemos encontrar lugares en donde ni siquiera esté permitido el acceso a una piscina. ¿Eso de qué va a depender? Hay una clasificación a nivel nacional de municipios COVID, no COVID, de acuerdo como a la afectación que está teniendo ese municipio, de acuerdo a lo que va pasando y de cómo se va desarrollando la pandemia, y las restricciones pueden cambiar. Entonces, a ustedes les va a tocar conocerlas de todos lados y van a tener que tener una muy buena conversación con esos proveedores locales y con esas autoridades municipales, porque ustedes son los que le van a decir al cliente incluso antes de que pague, mire, si usted va a tal lugar, tiene que cumplir como con estos requisitos, o se va a tener, voy a poner cualquier ejemplo, voy a poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir. Quiero entrar a la Catedral de Sal de Zipaquirá, y resulta que la Catedral de Sal de Zipaquirá, como es un sitio cerrado y concurrido, son más estrictas las normas de seguridad, y Catedral de Sal de Zipaquirá me dice, para poder entrar aquí, tienen que tener una prueba negativa de COVID-19 mínimo con 72 horas. Entonces, yo como agencia turística tengo que conocer eso para poder decirle a mi cliente, señor, mire, usted quiere ir a la Catedral de Sal de Zipaquirá, estos son los requisitos que usted tiene que cumplir, ¿sí? O, por ejemplo, me voy a ir, no sé, voy a entrar al Museo de Antioquia en Medellín, o me voy a ir al Parque del Café. Cada atracción va a tener unas recomendaciones y como se encuentran en ciudades o en municipios diferentes, las exigencias van a ser diferentes. Entonces, si bien es cierto, las medidas básicas son las mismas, tapabocas, lavado de mano y distanciamiento físico, aquí estamos jugando con un tema de que pueda que en algún lugar hayan algunas medidas más estrictas y que otras estén más sencillas en cuanto a la pertinencia o a la permanencia de las personas. Entonces es importante que ustedes las conozcan para que puedan dar como un buen acompañamiento a sus turistas. ¿Listo? Entonces, si van teniendo alguna inquietud, porfa, los invito a que vayan escribiendo como por el chat para que ahorita que terminemos como con esta presentación, pasemos a revisar como esas inquietudes que ustedes puedan tener relacionadas con el tema. Si tenemos un guía, entonces el guía debe construir un guión de salubridad que incluya la información actualizada acerca de la presencia de COVID-19 en el destino visitado, así como las medidas preventivas que se adoptarán durante el recorrido y las que debe cumplir el visitante a su llegada. Este guión debe informarse y acatarse por los viajeros siempre al inicio de cada recorrido. Supongamos que armamos, no sé, un paseo a cualquier ciudad, no vamos a poner ningún ejemplo como para no estigmatizar, y resulta que en esa ciudad, para llegar a esa atracción que íbamos a visitar, hubo un brote de COVID-19. Entonces uno dice, venga, sí, yo le vendí hace un mes o hace 2 meses que le iba a llevar a visitar eso, pero hoy el acceso está restringido porque ellos tuvieron un brote de COVID-19 en ese lugar y no vamos a poder ingresar, ¿cierto? O, listo, ya el brote pasó, pero ese lugar al que vamos a ir a visitar quedó con unas medidas más estrictas de seguridad, entonces que por favor el guía
que los acompañe, las conozca y las divulgue a tiempo para que los turistas se puedan como adaptar a esas medidas que se van a tener que tener en cuenta durante todo el recorrido y que se van a tener que cumplir cuando lleguemos a ese lugar de visita. ¿Listo? Va a ser engorroso, va a ser difícil, seguramente los grupos no van a ser tan amplios como antes. Por ejemplo, seguramente los buses no van a poder salir con el aforo que los enviábamos antes, porque se necesita menor cantidad de personas en un bus. La idea siempre es evitar los espacios que sean cerrados, concurridos y donde haya contacto cercano. Entonces, ¿cuáles son esos espacios? Por ejemplo, los buses son espacios cerrados, concurridos y con contacto cercano. Las discotecas son espacios cerrados, concurridos y con contacto cercano. Entonces, por eso hay algunos sectores económicos que también se han demorado un poquito más como en abrir, porque tienen que ser un poco más estrictas las medidas y se está esperando como que baje un poco la pandemia para que se pueda como volver a disfrutar de esos lugares sin ningún inconveniente. Previo al inicio de cada jornada, el turoperador debe verificar que cada viajero cuente con un kit de protección personal que contenga como mínimo tapabocas y alcohol glicerinado mínimo al 60%. Sí, porque entonces resulta que vamos a llegar a un lugar y tapabocas, y entonces no falta el turista despistado que diga, ay, lo dejé en el hotel, ay, yo no traje. Entonces se va a perder el paseo porque no estaba cumpliendo como con ese tipo de cosas, ¿cierto? Además, se deberá realizar la toma de temperatura, la verificación del uso correcto del tapabocas y la realización del procedimiento de desinfección de manos y zapatos conforme con los protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. Este kit lo pueden proporcionar las agencias operadoras y lo pueden entregar a través de los guías o de los transportistas en el momento de la llegada del pasajero. Y aquí hay algo también que les quiero recordar, y es como todo el tema de los tiempos. Ya las cosas no van a ser tan rápidos como eran antes, porque entonces imagínense la fila para uno entrar, que le tomen la temperatura, que le limpien los zapatos y que me permitan el acceso. Entonces, seguramente tenemos también como que concientizar a nuestros clientes de que sean un poquito como más pacientes en ese tema, porque son protocolos que vamos a tener que estar cumpliendo en todos lados. Y en todos lugares van a haber como unas características específicas que debemos tener en cuenta, y en algunos lugares seguramente va a ser más estrictos que en otros, ¿cierto? En cuanto a los recorridos que tengamos de nuestros trabajadores o de las personas, recorrido de casa, trabajo, casa, todo lo que sea en transporte público, durante el uso de transporte público, no importa que sea una chiva sin vidrios que va al aire libre o que sea un bus, el superbús con aire acondicionado, se debe hacer uso de la mascarilla durante todo el recorrido. Evitar tocar las mascarillas, las barras de agarre, el celular, la cara. En caso de que se tenga que utilizar efectivo, por favor, pagar como con el valor exacto. Tratemos de evitar como la manipulación de los tickets, por ejemplo, para entrar a alguna atracción. Seguramente todas estas atracciones o estos lugares, cuando me refiero a atracciones, de pronto hasta estoy utilizando mal el término desde turismo, cuando vayamos a visitar algunos de estos lugares, no sé, museos o este tipo de lugares, seguramente ya no vamos a tener el ticket físico, sino que va a haber algún cambio a temas virtuales. Entonces, obviamente, entre menos cosas estemos manipulando, mucho mejor. Si nosotros nos vamos a transportar o nuestros trabajadores se van a transportar en carro, en moto o en bicicleta, recordarles siempre hacer una limpieza diaria del vehículo, evitar, por ejemplo, compartir el casco, o si van a compartir los cascos, que sea limpiado y desinfectado, limpiar como las superficies de maniobra, el timón, cinturón de seguridad, las superficies de maniobra de la moto, todo este tipo de cosas, y lavarnos bien las manos con agua y jabón apenas lleguemos a nuestro destino. Cuando ingresemos a nuestras casas, a nuestras viviendas, ¿qué deberíamos tener en cuenta? Entonces,
quitarnos los zapatos, lavar las suelas de los zapatos, antes de tener contacto con nuestra familia, entonces evitemos saludarlos con beso y abrazo, mantengamos la ropa de trabajo esa con la que nos fuimos todo el día a acompañar a un grupo durante una guía turística, mantener esa ropa de trabajo separada como de las prendas personales, bañarnos con abundante agua y jabón, hacer el lavado de acuerdo a los protocolos, desinfectar todo lo que haya estado manipulado por fuera de la vivienda y si pido un domicilio o si llevo alguna compra, obviamente todos estos productos tendrán que ser limpiados y desinfectados antes de cuidarlos. Quiero que vayamos un momento a la página de Sura, porfa, me confirman si la están viendo en pantalla. Aquí le acabo de dar clic, entonces me confirman cuando ya les aparezca en pantalla la página. La tenemos en pantalla, Noelia. Listo, vamos a ver si me carga. Si aquí me carga entonces la página de Sura. Esperemos un segundito que ya ahí dice esperando. Porque quiero mostrarles por dónde pueden hacer, si seguramente se han presentado algunas preguntitas en el chat que tengan que ver como con la encuesta de síntomas diarios o la encuesta de vulnerabilidad de los trabajadores que son bastante importantes y que las necesitamos como parte del protocolo de bioseguridad. Miren, esta es la página de Sura. Esta página está abierta al público en general, o sea, no se necesita como una contraseña de acceso o estar afiliado a Sura para utilizarla, sino que está abierta para todo el mundo. Para todas las empresas y para todas las personas. Entonces, aquí en donde dice empresas, le vamos a dar clic en donde dice reactivación económica. Y ahí en reactivación económica, miren que aquí sale lo que hemos estado hablando durante todos estos días, identificación de peligros, protocolos de bioseguridad, las guías por los sectores económicos y hay un espacio en el banner para generar encuestas. Y aquí están, la encuesta de riesgo individual, que es la que yo realizo una única vez para conocer como las complicaciones de mis trabajadores, ¿cierto? Y aquí están dos archivos que ustedes pueden descargar en donde están las recomendaciones que deben tener en cuenta de acuerdo a lo que hayan contestado sus trabajadores. ¿Listo? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Le dan clic aquí en generar encuesta, ingresan el NID de su empresa, el correo electrónico y ahí les llega el link para que sus trabajadores la puedan diligenciar. Y por acá está la encuesta de síntomas diarios, que si todavía no tienen ninguna implementada, tienen dos opciones, que es utilizar Corona App, que es la aplicación del gobierno, o también pueden generar un link aquí donde dice generar encuesta y me manda una información, me pide el NID de la empresa, el sector al que pertenece, el correo electrónico y ya se me genera un link en el que mis trabajadores todos los días van a poder llenar la información y al correo electrónico que ustedes identifiquen va a llegar como todos esos datos. Recuerden que esto es información que la exige la norma. Entonces, si en cualquier momento a ustedes los visita la Secretaría de Salud de su municipio para validar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, seguramente les va a decir, muéstreme cómo verifica usted la encuesta de síntomas diarios, o cómo clasificó usted la vulnerabilidad de sus trabajadores, o muéstreme su matriz de identificación de peligros, muéstreme por favor su protocolo de bioseguridad. Entonces, más allá de tener solamente el documento, tenemos como que llevar esto a la acción real. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, cuando ustedes puedan tener acceso a esta presentación, ahí les quedan los links para que ustedes los puedan utilizar. También quedan aquí unos videitos que pueden utilizarlos de manera informativa para capacitar a sus trabajadores o a los clientes, o los pueden poner, por ejemplo, en los buses o lo que sea, donde están videos de cómo se lavan las manos, de cómo se pone correctamente una mascarilla, y aquí está el link si están interesados en descargar Corona App en sus celulares y todavía no la tienen. Entonces, no sé, Beatriz, si tenemos algunas preguntas en el chat que podamos ir respondiendo. Bueno, primero que todo, Noelia, vamos supremamente bien. Muchas gracias, vamos aprendiendo montonones y muy seguramente los empresarios vienen tomando nota de muchos de los tips que nos has dado para poder manejar. Entonces, acá en el chat, en el momento no tenemos todavía ninguna pregunta. Uniéndome un poco como a la reflexión, tenemos muchos agradecimientos
de parte de empresarios que están conectados desde diferentes lugares y esto pues nos alegra muchísimo y ponemos también el chat a disposición precisamente para que vayan haciendo las preguntas. Quiero comentarles también que si ustedes quieren que les lleguen las memorias al correo, si bien es cierto que registraron el correo, algunos de ustedes por esos errores seguramente involuntarios, se fue el correo mal, entonces las memorias y la información que les mandamos a veces rebota, les pedimos entonces que ahí en el chat llenen 4 preguntitas que les estamos haciendo que son muy sencillas para poder que les llegue la información de las memorias, simplemente el nombre, los apellidos, la cédula y ya con eso aseguran las memorias. Bueno, no tenemos... acá no, siguen saludos, saludos de bienvenida. Ah, bueno, ya aquí tenemos uno. Andrés nos pregunta, los aforos es algo muy relativo, si soy natural o gobierno. Al INDER puede manejar 60 personas en las caminadas y las personas naturales no pueden llegar a ese tope. Entonces, ¿qué podemos responder allí? No sé si es clara la pregunta o... Lo que pasa es que necesitas ampliación. yo creo que más allá de una diferenciación, y lo voy a decir como una apreciación personal, yo creo que más allá de una apreciación de que sean personas naturales los que estén ofreciendo las caminatas o de que sea alguna como empresa pública, está relacionado como en la capacidad de respuesta que pueden tener, ¿cierto? No es lo mismo una logística que puede montar el INDER para una caminata de 60 personas que una logística que pueda montar una persona natural para esa misma caminata que tiene un equipo de trabajo más reducido. Yo creería que si en el protocolo de bioseguridad tú tienes cómo garantizar que puedes como controlar esos aforos y que tienes como todas las medidas para cumplir, ya tocaría mirar qué te dice la Secretaría de Salud. Yo creería que ahí el diferenciamiento no es porque sean persona natural o que sea el INDER, sino como la capacidad de respuesta o la capacidad instalada que pueden llegar a tener los unos o los otros, ¿cierto? Y el aforo en espacios cerrados va a estar asociado mucho con con el área superficial o con los metros cuadrados que tenga ese espacio y las condiciones de ventilación, ¿cierto? Entonces, en cada lugar el aforo va a ser totalmente diferente porque va a depender del tamaño y como de las condiciones de cada uno de esos espacios. Bueno, yo aquí quería entonces también apoyarte un poco y complementar desde la experiencia de lo que vamos viendo también que están haciendo en otros lugares. Aquí la idea es que vamos manejando bien sea los grupos familiares que vienen conviviendo juntos y digamos que no tienen problema porque ya son miembros de la familia pues que vienen juntos en este proceso y las personas ya que son independientes. Entonces, teniendo en cuenta, digamos, esos grupos, lo que tenemos que tener básicamente en cuenta es que si es una caminata o estamos al aire libre, campo abierto, que sí se den esos 2 metros entre grupito y grupito, o si de pronto van personas individuales que estén separadas 2 metros mínimo frente a las otras personas. ¿Qué es lo que esto, digamos, que nos ha traído? Nos ha traído un trabajo muy importante, si bien es cierto que antes lo hacíamos, ahora es trascendental en el tema de la logística, o sea, logística y comunicación, que tú también nos has hecho mucho énfasis, ¿no?, en lo que es la comunicación, ¿no? Si yo lo estoy haciendo a través de un plan, pues obviamente yo desde el momento que empiezo a promocionar mi producto, debo empezar a contarle a las personas que existen estas medidas de bioseguridad, de higiene, de distanciamiento social y que nos debemos comprometer por el bienestar de todos a cumplirlas, ¿verdad? Y que durante los recorridos pues lo manejaremos de esta y esta manera, o sea, empezar con esa comunicación, hacer una campaña y estar muy pendiente que ya cuando estemos en campo abierto o que estemos en nuestro city tour, en el recorrido, en la travesía, estamos visitando un museo, qué sé yo, que estemos supremamente pendientes, o sea, es una actividad más para el guía y también para el agente de viajes que promociona la actividad, el estar vigilante de que la normatividad se cumpla, o sea, ser el vigía de esa normatividad. Me parece que eso viene siendo muy importante
y no lo diferenciaría tampoco en que es un privado o un gobierno. Quien organice el evento, yo creo que se trata más de cumplir la normatividad, que finalmente es por el bienestar de todos. Esta reglamentación exige logística impecable, eso es fundamental. Sí, Noelia. Tú acabas de decir la palabra clave y me estaba acordando como de la presentación que hicimos esta mañana con alojamiento, y veo como, a pesar de ser los dos sectores turísticos, ¿cierto? Tienen un enfoque totalmente diferente. Si tú me preguntas hoy a mí, yo creería que en un sector alojamiento pesa mucho todo el tema de limpieza y desinfección, ¿cierto? Que sería como el eje fundamental de ese protocolo de bioseguridad. Pero si yo lo miro desde los operadores turísticos, tú acabas de decir la palabra clave y el eje fundamental es logística. O sea, la comunicación es transversal, la comunicación va a ser transversal en todos los sectores económicos, pero acá la logística va a ser la base para que ese protocolo de bioseguridad me funcione de la mejor manera. Exacto, y lo otro sería que también acorde a la cantidad de personas que nosotros llevemos a esta actividad, digamos turistas, en este caso excursionistas, qué sé yo, pues que haya un guía por determinado número de grupo para poder tener un mayor control y estarle recordando a las personas, como mientras todos pues ya tenemos interiorizado que es que realmente esto nos conviene a todos y que yo me debo cuidar y que al igual debo cuidar a las otras personas que tengo alrededor. Bueno, aquí también hay una pregunta de Valentina Orrego. Valentina Orrego es de Shopping Map. Es una agencia de viajes receptiva, ¿no? Bienvenida Valentina también. Ella nos pregunta cómo sería el protocolo en un recorrido en donde se visitan varios lugares. Ejemplo, recorrido turístico por la ciudad. Ahí si quieres me das tu opinión, ¿no? Y yo te complemento. Mira, ahí vuelvo y te digo que el tema de logística es fundamental, porque obviamente yo voy a tener como operador, yo voy a tener que reconocer como las condiciones para el ingreso a cada uno de esos lugares. O sea, porque pueda que antes yo podía entrar al Museo de Antioquia y hoy el Museo de Antioquia me diga, no, no puedo entrar. O puedes entrar, pero solo puedes entrar con 10 personas, ¿sí? Y vamos también a ir a Parque Explora, pero a Parque Explora puedes entrar con 20. Entonces, supongamos que todos hacen parte como del mismo recorrido, pero yo me voy a tener que acoger, obviamente, a las características del que sea más estricto, ¿sí? Sí. Porque si voy a hacer un recorrido con 20 personas, pero al Museo de Antioquia solo pueden entrar 10, ¿qué voy a hacer con las otras 10? Entonces, miren que, por eso yo les decía que la logística es fundamental, o sea, a hoy, ¿yo a qué te invito, Valentina? Dentro de ese paquete que tú tienes, dentro de ese recorrido, contacta a cada uno de esos, como esas atracciones. Beatriz, debe haber otra palabra para eso y yo la estoy utilizando mal. ¿Cómo se le llama eso? Pueden ser que nos encontremos en los atractivos turísticos, en las estructuras que vamos a visitar, se está muy bien. Exacto, entonces llama a cada uno de ellos y diga, venga, dígame cuáles son las condiciones de bioseguridad para yo poder acceder. Entonces te dice, y me quedé con Museo de Antioquia. Museo de Antioquia te dice, vea, para entrar aquí todos tienen que venir con tapabocas, todos se tienen que lavar las manos y pueden entrar en grupos máximos de 15 personas. Llamas a... Museo de la Memoria. Al Museo de la Memoria, llamas al Museo de Arte Moderno de Medellín y ellos también te dan como unas instrucciones. Llamas a la catedral y la catedral te da unas instrucciones. Entonces, la primera tarea que tienes que hacer, Valentina, es valida cuáles son los requisitos que te va a pedir cada uno de esos lugares para poder entrar. Entonces, pregunta, número máximo de personas que voy a poder llevar, porque sobre ese número máximo tú vas a poder armar los grupos y vas a decir, venga, sobre estos atractivos me dicen que 15, entonces voy a hacer un paquete en donde yo ande con 15 personas. Sobre estos me dicen que 10, entonces tú vas a tener diferentes como estrategias para montar, o vas a decir, mira, definitivamente este es muy estricto y me va a tocar sacarlo del atractivo de lo que estoy ofreciendo, porque los otros los tengo como más amplios y me permiten más, y ofrezco este como una manera especializada, ¿sí? Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Cuáles son como los requerimientos en cada uno de esos atractivos? Y sobre esa logística ya vas a empezar a montar tus rutas, ¿sí?
porque obviamente en todos no. Y los tiempos, ¿con cuánto tiempo? No, es que la entrada es a las 9 de la mañana. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tengo que entrar para que ingresen? ¿Cómo se va a manejar los tiquetes? Mira, ya no son virtuales, ya no son presenciales, porque yo me acuerdo, por ejemplo, una vez que fui a, no sé, a los termales en Santa Rosa de Cabal y el guía turístico se baja al aula, uno no tiene que hacer la fila y él llegaba con todos los tiqueticos y ya uno pasaba. A hoy seguramente ya no van a hacer tiquetes en físico, sino que te van a decir, mira, yo te mando todo por un código QR. O sea, ese tipo de cosas son las que vamos a tener que preguntar y vamos a tener que organizar y tener una lista de chequeo. ¿Cuántas personas me entran máximo en tal lugar? ¿Cuáles son los requerimientos mínimos como de ropa o de calzado o de elementos de protección personal? Si los accesos son virtuales o si voy a tener que tener accesos como con papelitos o tickets, y los tiempos previos que ellos estipulan que me voy a demorar en la entrada, porque seguramente el horario te va a cambiar. O sea, lo que tú antes entrabas en un lugar en 15 minutos, ahorita fácilmente te puedes estar demorando media hora mientras toman los datos, o pueda que te digan, mire, usted previo al ingreso, páseme una lista de todos los que vienen con las cédulas. Entonces ya tú tienes toda la información y ya cuando lleguen allá va a ser mucho más fácil. Entonces, por eso yo decía ahorita que hablaba Beatriz, que el eje fundamental para ustedes es que tengan una buena logística desde principio hasta el fin. Eso es lo primero que deberías tener en cuenta. Lo segundo es, ¿qué van a hacer ustedes y cómo se van a comportar si en la mitad del recorrido un turista te dice, me siento súper mal, empezó a toser o empezó con fiebre o empieza con sintomatología respiratoria o está tosiendo mucho y está incomodando al resto del grupo? Tienes que tener un plan B y decir, bueno, a esta persona la voy a retirar del tour, pero no la vas a poder dejar tirada en el centro de la ciudad. ¿Qué vas a hacer con esa persona y cómo te vas a reorganizar para decir, listo, usted se va para tal lado o se devuelve a tal lado, que haya una atención médica o llaman al seguro o lo que sea que tengan que hacer? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta también, listo, porque nos puede pasar que en cualquier momento, yo no sé cuándo me van a empezar la sintomatología o incluso una persona pueda que te la esté escondiendo porque se quiere ir y se muere de irse de paseo, pero a la mitad del día no va a aguantar más y va a empezar a toser o lo que sea. Entonces eso es como otra de las características que yo pienso que también deberían tener en cuenta, Beatriz. No sé cuál otra se te ocurre a ti en estos momentos. Yo los invitaría a hacer lo que se llama, es como un journey map, es como empezar a construir con el conocimiento que tiene la agencia de viajes, empezar a construir como todos los puntos donde tiene contacto con el turista y entre los turistas. Entonces me explico, nos vamos a encontrar, en el caso nuestro, nos vamos a encontrar en Santa Fe de Antioquia en el parque y de ahí vamos a hacer una caminata. Entonces en Santa Fe de Antioquia en el parque tener un espacio disponible donde vamos a tomar la temperatura, miramos, revisamos que las personas tengan puesto el tapabocas de la manera adecuada, quien le falte tapabocas no sobra, que ustedes tengan unos adicionales para que los lleven, no falta el que se le pueda olvidar el tapabocas. Ya después de tener, el darle los gel también, o invitar a las personas que los gel que llevan los utilicen para que el aseo de manos, se dan las recomendaciones en comunicación y se empieza la ruta y estar permanentemente recordando. Es muy importante y eso lo hacemos pues todos los que hemos trabajado de una u otra manera y que tenemos contacto con agencias de viajes, los listados de las personas que van con nosotros, incluso normalmente uno lleva cuál es su RH, el celular, en caso Dios no quiera de un incidente o accidente, a quién debo llamar. Uno siempre va con una botiquín a las personas, exacto, las personas en el recorrido. Entonces yo puedo estarles mandando mensajes de texto durante el recorrido para que las personas puedan leer y recuerden qué es lo que deben ir haciendo, y eso ya nos va generando como una cultura. En esa misma línea me pareció muy chévere, acá me encuentro, por ejemplo, a Leonel Jaime Moreno y nos hace una propuesta en la línea que estamos hablando. Nos dice, ¿por qué no poner carteles donde reiterativamente se advierta no tocarse la boca, la nariz, los ojos, el tapabocas con las manos? Y también nos dice, los expertos dicen que este es un foco pues que es un foco de contagio del virus grande. Entonces miren que aquí van saliendo ideas y precisamente también eso es lo que queremos con este espacio, que ustedes nos vayan diciendo qué se les ocurre. O sea, aquí, en resumidas cuentas,
utilizar, o sea, los protocolos que nos plantea Noelia, muy claro un tema de comunicación, que es lo que va a generar la cultura del autocuidado, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con la logística del proceso que yo tengo que intervenir. Si yo soy una empresa de cruceros, que sé que aquí también hay una empresa de cruceros conectada, entonces yo antes del viaje también, ¿qué debo advertir a todas estas personas? ¿Qué les debo pedir con anticipación para que lleven en sus valijas, en sus maletas? Porque como digo yo, creo que vamos a tener que llevar menos vestidos de baño, menos ropa, y nos vamos a tener que enfocar más en cuáles van a ser los kits que nos van a ayudar pues a sortear todas estas situaciones. Aquí continuamos, aquí tenemos también otra pregunta. Bueno, nos dan los agradecimientos, nos dicen, si es una agencia unipersonal, necesario el diligenciamiento de encuesta de estado de salud diario y la matriz. O sea, sí. Unipersonal es más que sea una agencia de viajes especializada en lo que yo le entiendo, o sea que lleva más poca gente. Puede ser que Noelia, agente de viajes, lleva una pareja o lleva un solo turista o lleva un grupo familiar de 3 o 4 personas. Entiendo que a eso se refiere. La respuesta es sí. ¿Verdad, Noelia? Sí, incluso supongamos que yo soy una agencia y soy un proveedor, pero cuando yo tenga contacto con otros proveedores, ellos me van a exigir esa información. Entonces, sí o sí, los protocolos los tenemos que cumplir todos, sea una agencia de un trabajador o de 50. Lleve a un cliente o lleve a 50 turistas. Todos tenemos que hacer absolutamente todo. Perfecto, y lo otro aquí vuelven y nos hacen una pregunta que si yo tengo que, pues que si soy también una agencia pequeña, tengo que hacer los protocolos, por supuesto. O sea, el protocolo, la matriz de riesgo y la encuesta de síntomas diarios, desde que haya una persona, o sea, si hay una sola persona hay que hacerlo y de ahí en adelante con mayor razón, ¿no? Porque es un tema también de control. Nilson Alayón de Vivir Colombia Tours nos pregunta, ¿este mismo formulario de síntomas se debe realizar con los pasajeros? Pues ya hemos ido contando la respuesta, pero... Con todo el mundo, Beatriz, porque, por ejemplo, a hoy, si tú te vas a subir a un avión o si te vas a subir a un bus, incluso en algunos de los criterios, si miramos para vuelos internacionales, incluso van a exigir el resultado de la prueba de COVID-19. Entonces, yo tengo que tener muy claro cuáles son esos requisitos mínimos y la encuesta de síntomas diarios, sin duda alguna, todas las que tenemos que contestar. Como trabajadores o como turistas, todos la tenemos que contestar. Todos la tenemos que hacer, muy bien. Un anónimo, pues sale acá como en anónimo. Recuerden que los estamos invitando a que nos respondan la encuesta del chat, que es supremamente sencilla para aquello de las memorias, no para que les llegue a tiempo. Nos pregunta, si la oficina es en la casa, cuando me dice esto no entiendo como que o es un freelance, ¿cierto? Le trabaja a una oficina y lo hace a una agencia más grande y lo hace desde su casa, o pues él mismo presta los servicios. ¿Hasta qué punto se deben cumplir los protocolos, teniendo en cuenta que no se reciben proveedores? ¿Hasta qué punto se deben cumplir los protocolos? Dependiendo. Por ejemplo, yo estoy trabajando desde mi casa y yo todos los días tengo que contestar la encuesta de síntomas diarios. Y no salgo, no tengo contacto con nadie, tengo que contestar la encuesta de síntomas diarios, ¿cierto? Obviamente no me aplica el tema de proveedores y no me aplica el tema del cumplimiento como de la interacción con clientes, porque yo hoy mi interacción es virtual con los clientes, pero yo todas las mañanas dentro de mi compromiso tengo que llenar mi responsabilidad como trabajadora todos los días, es llenar la encuesta de síntomas diarios. Entonces, dependiendo obviamente de ese grado de exposición que tengan esos trabajadores, así también va a ser la complejidad del cumplimiento del protocolo de bioseguridad, ¿sí? Pero, insisto, que yo sea una sola persona no me exime de no tenerlo, porque cuando yo interactúe con otra agencia o con otro operador, porque siempre trabajamos como en conjunto y prestamos diferentes servicios, seguramente uno de los prerequisitos va a ser tráigame su protocolo de bioseguridad o entrégueme su protocolo de bioseguridad. Entonces, si tú eres una empresa unipersonal, seguramente tu protocolo de bioseguridad va a ser mucho más sencillo, pero vas a tener que enfocarlo
en esas cosas que te aplican directamente a ti. Si dentro de tu contexto no hay interacción con proveedores, entonces, por ejemplo, ese ítem en tu protocolo, tú pones, no se tiene definida una política para manejo de proveedores porque no hay contacto físico con ningún proveedor, ¿cierto? Pero tiene que quedar como la aclaración y que no sea como que no lo tienes documentado porque no quisiste, pero la invitación es a que ajustemos ese protocolo a nuestra realidad. Perfecto. Otra pregunta. El guía debe usar tapabocas. ¿Cómo haría si debe explicarle a 6 personas más o menos lo que... Tapabocas todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, eso es definitivamente innegociable junto con el lavado de manos y con la temperatura, ¿no? Podríamos hacer un plan B y decir, bueno, si siempre hago la misma ruta, tener la grabación para que él no se desgaste tanto, porque igual con tapabocas toca hablar más duro, pero, por ejemplo, que él solo tenga que hablar cuando hagan preguntas puntuales que obviamente no van a estar grabadas. Esa podría ser una opción. Tener la grabación del recorrido, de lo que él dice, y que él solamente intervenga para que no tenga que forzar tanto la voz. Esa puede ser una opción. ¿Listo? Perfecto. Eso es como que se las propongo ahí. Y lo otro es que yo pueda tener como alguna cartilla virtual que yo se la entregue a mis clientes para que ellos la vayan viendo desde el celular y obviamente minimizar lo que hable también este guía turístico, pero él todo el tiempo va a tener que estar utilizando tapabocas y sobre todo si son buses que son alquilados o son prestados y que cogen ese micrófono que es de todo el mundo y entonces vienen y se lo pegan en la boca para que oigan bien. Porfa, limpien esos micrófonos, cúbranlos con vinipel, hagan algo porque es que 3 horas antes se bajó el guía turístico de otro bus y también le pegó la boca ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con la limpieza, sobre todo de esos insumos o de esas herramientas que no son mías propias, sino que pueden ser utilizadas por varias personas. ¿Listo? Perfecto. Aquí nos hacen, pienso que es como un poco más una reflexión, ¿no? Nos dicen, muy buenas tardes, en este orden de ideas, teniendo en cuenta la logística del movimiento y acceso a los diferentes grupos de las operadoras a los puntos de interés turístico, la ciudad va a necesitar un centro de operaciones o un centro de acopio, como lo queramos llamar, para el manejo de la carga diaria de estos puntos de interés turístico a visitar, para el control coordinado de los grupos receptivos y para el control de los protocolos de bioseguridad en la ciudad diariamente. Efectivamente. Seguro que sí, o sea, aquí todos tenemos que ser amiguitos, o sea, en protocolos de bioseguridad ya no podemos ser ni competencia, ni enemigos, ni nada, porque todos vamos a estar apuntando hacia el mismo lugar y sin duda alguna tienen que generarse políticas locales a que ayuden a que eso pueda fluir de la mejor manera. Perfecto, sí. Aquí, si bien es cierto que de pronto nosotros no habíamos sido tan juiciosos con los temas de capacidad de carga de las diferentes infraestructuras, yo siento que una de las cosas que nos ha traído esta nueva situación, y digo nueva porque todavía no terminamos de ajustarnos, cuando ya estemos completamente ajustados a ellos y consciente pienso que ya pues de nuevo pasará a ser una situación muy normal, ¿no? Una de ellas es que nos va a llevar a la organización, es mucho más exigente con nuestro trabajo y con nosotros mismos, ¿no? Y en este orden de ideas la capacidad de carga es fundamental. O sea, si yo a un lugar turístico no puedo sino llevar 100 personas, pues no le puedo poner 200 porque tengo que hacer un poco más de dinero, porque acá ya están en juego, son las vidas de las personas, ¿no? Es un tema de salud pública. Entonces hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Valentina nos dio las gracias por la aclaración que hicimos a la pregunta, dice que le quedó todo muy claro y te lo agradece. Y tenemos aquí también un anónimo, no sé, es un guía turístico que me debe conocer mucho, no sé quién es, y me hace una aclaración que nos sirve también mucho. Me dice, Beatriz, la ley dice que son 6 personas por guía y nos cita el decreto el 1053. O sea que muchas gracias por esta anotación, así nos vamos enriqueciendo todos y efectivamente entonces ya sabemos que un guía debe responder por 6 personas, independiente que van en grupo familiar o en fin, entonces si llevamos 12 ya sabemos que son 2 guías y así sucesivamente. Yo creo que uno de los aprendizajes de esta situación es las alianzas, entender que no las sabemos todas, entender que necesitamos del otro y que nuestra fortaleza está en la capacidad que tenemos de asociarnos y de apoyarnos. Yo creo que con esta
con esta pregunta y esta respuesta terminamos esta primera parte de sesión de preguntas y continuamos con tu tema, Noelia. Y gracias por las intervenciones, muy buenas todas. Han permitido ampliar el tema. Gracias. Beatriz, no, eso era lo que teníamos. Ya aquí está como el recorderis para la próxima sesión. Ah, bueno, perfecto. Como que yo me quedé cortica, ¿no? Quedaste emocionada con la intervención. Bueno, y yo espero que los empresarios estén igual o más. Yo creo que sí, porque pues hemos sido como muy cuidadosos también en entender cuáles son sus necesidades, sus requerimientos para poder acomodar como los contenidos y que cada vez sean mucho más pertinentes. Noelia, muchas gracias. Yo pienso que ha sido un muy buen trabajo el que hemos realizado contigo en esta primera parte. Hemos podido de una manera muy sencilla, muy clara, muy amena, desde la práctica entender estos protocolos y que no se nos hagan tan complejos, y desde el proyecto les vamos ayudando con esa construcción del protocolo, de la matriz, de que se lleven esa encuesta como ya diseñada de síntomas diarios que tú ya nos las has presentado, y que simplemente es tener claro como ese kit que nosotros necesitamos como empresa, bien sea porque lo tengamos que ir a radicar en las secretarías o en las seccionales de salud, depende de la dinámica del municipio, porque todos los alcaldías, cada alcalde, pues bajo una normatividad nacional, él maneja como su propia normatividad, ¿cierto? En la libertad, ya que le da como la ley. Entonces que cada uno quede con ese kit y que a su vez cuando vayan y los visiten, que esas visitas sí van a llegar por parte de la seccional de salud, obviamente ellos puedan mostrar el protocolo, mostrar la matriz, mostrar que están llenando las encuestas, o sea, las evidencias, y que a su vez ellos puedan verificar en campo que sí se está implementando. Entonces, ya con esto, de nuevo, gracias, Noé, y los invitamos nuevamente miércoles 23 de septiembre, o sea, estamos hablando de la próxima semana, a las agencias de viajes, o sea, todos los que están conectados hoy aquí con nosotros, les vamos a hacer unas llamadas para hacer las citaciones, darle como las agendas ya para la citación, la hora, en fin, donde vamos a tener grupos de máximo 10 agencias de viajes con expertos en arquitectura y conocimiento de protocolos para poder ir ayudándoles a darle las ideas y todo de cómo implementar todo esto que hemos visto, o sea, lo que hemos visto, lo vamos a llevar de la mano para que hagamos todos un buen recorrido. Es una asesoría especializada, nos hemos tomado el tiempo de entender, de mirar, de recibir, de revisar y de montar una buena asesoría para todos ustedes, para que se vayan ya con un conocimiento y vean que esto, si bien es cierto, es nuevo, tampoco es una cosa ni demasiado complicada ni muy costosa. Es cuestión y el compromiso que tengamos y la responsabilidad de conocerlo, implementarlo, documentarlo, entender también que esto no es un proceso que sea estático, es un proceso continuo, que tenemos que estar revisando qué es lo último que salió en la ley, qué está pasando acá ya para que nos vamos ajustando, porque lo único que tenemos en este momento de incertidumbre, claro, es que es el cambio, y con el cambio hay que empezar a gestionarlo y a liderarlo, ¿verdad? Entonces, les dejamos también en pantalla los datos de Rosita y míos. Rosita, profesional de clúster. Rosita ha estado muy juiciosa enviando las invitaciones, leyendo también como todas las inquietudes y dando respuestas, y obviamente pues también me tienen a mí. Entonces por favor tómenle nota, tómenle una imagen a lo que están viendo acá en pantalla, y de nuevo yo creo que ya con esto terminamos. Le deseamos a todos una muy feliz tarde, que tengan un hermoso fin de semana, porque con mucha responsabilidad van a poder compartir con los amigos, con la familia, y empezar a crear esta cultura, esta nueva cultura que llegó para quedarse muy seguramente, que todos tenemos la responsabilidad de implementar. Entonces, feliz fin de semana de amor y amistad. Un abrazo para todos y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Chao, señores empresarios, y hasta pronto, Noé. Un abrazo. Gracias, chao. Chao.